buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a centrarnos en la literatura, exactamente en un libro que acaban de presentar recientemente. Estoy hablando de Árboles con Historia, 101 historias de árboles. Estoy hablando de este libro que ya no os voy a desvelar más para que su autor nos cuente todo lo que nos vamos a poder encontrar en este libro. Estoy hablando de Tomás Casalpita. Tomás, muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por venir. Un placer. Este es el quinto libro que has publicado, ¿es así? A ver, es el quinto en el que he intervenido. En el que has intervenido, exacto. En solitario creo que El con segundo. este es el segundo. Y los otros con más gente. Y los otros con más gente. Cuéntanos un poquito de estos anteriores libros para que nos hagamos así, nos pongamos en situación y después nos centramos en este. Pues la verdad es que el primero empecé con él en torno al 2003, creo que fue, con una asociación juvenil de Narón, la asociación juvenil Croyo, e hicimos un libro de árboles del Ayuntamiento de Narón. Se llama Narón en Verde Árboles, y ya no recuerdo exactamente el número de árboles que recogíamos, pero hacíamos una descripción botánica de lo que era Narón. A partir de ahí colaboré con el botánico Rodríguez Lacal, que también se cita ampliamente en este libro, con el libro de la magnolia de Xuvia, la magnolia de Santa Rita y la cultura verde de Narón, que lo editó la Diputación de La Coruña, 2013, 2014, ya no recuerdo exactamente. ¿Qué vinculación tienes con las magnolias? Porque en varios libros tienen una especial importancia las magnolias, en este que vamos a hablar también. Sí, es decir, a partir de que la magnolia de Xuvia es la más grande de España y posiblemente la más antigua, fue un comienzo, y a partir de ahí es decir, uno se enamora y a lo largo de su vida es decir, eso permanece. Y sigo teniendo esa querencia con las magnolias. De hecho hay un capítulo aquí que es la magnolia de Nueva York. Que la de Nueva York también, por eso, claro, la Xuvia, Nueva York, por eso decía, yo veo que las magnolias sí. tienen un espacio importante. Tienen un espacio importante, igual que las camelias, aunque aquí tienen menos recorrido, pero sí tengo con las magnolias. Y luego de ese libro de la magnolia, siempre versado y vinculado a la historia local, autoedité un libro de historia de Valdoviño, los primeros 100 años de Valdoviño. Que va a volver a reeditar. Que voy a volver a reeditar ampliado, porque bueno, ahora tengo un colaborador, un compañero, que en fin, él tiene otra documentación a la que yo no había tenido acceso y vamos a juntarla para reeditarla y sacarla a luz pública. En el mes de diciembre, esto coincidió en el tiempo de aquella manera, no es que se haya escrito todo junto, lo que pasa es que uno escribe y publica cuando puede. En el mes de diciembre he sacado con Fernando Masafret el libro de la fábrica de Xuvia y sus alrededores, que tuvo un éxito extraordinario, eso que es un auténtico ladrillo de 650 páginas, pero bueno, ha gustado y hemos sacado ese capítulo adelante. Y ahora bien llega este que lleva desde el año pasado, desde antes del verano en la editorial lo estuvo trabajando y llegó ahora. Casi coinciden en el tiempo los dos, pero bueno, son hechos en épocas distintas. Mientras que en los anteriores libros se centra más en la botánica, en este son historias de árboles, podemos decir. A ver, el primero era botánica, digamos que pura y dura, o descripción más que botánica, es decir, la indicación de los árboles que había en Narón para darlos a conocer. En este he mezclado las dos partes, el tema árboles y el tema historia. Es decir, no puedes obviar los árboles como tal, pero tampoco puedes obviar su historia. Es decir, que un árbol esté vinculado, voy a poner un caso, a Rosalía de Castro, le da una configuración especial que no tiene cualquier otro. Podemos decir que entonces está dirigido a todo tipo de públicos, sí. No es necesario saber de árboles, a lo mejor en otros es más técnico. Sí, el otro, es decir, el primero, por ejemplo, que era de árboles, era el que quisiese conocer árboles. Este es un libro del que yo he definido en la presentación como un libro para de 9 a 99 años, nada más. Por debajo de 9 años no está recomendado. Hombre, es decir, los niños a los 9 años les importa muy poco a lo mejor la historia de otras cosas, pero quiero decir, es un libro para todos los públicos. Además, son capítulos individuales. Puedes abrirlo por la página 100 o por la página 200,
te lees la historia de un árbol en concreto. No me interesa, no sé, nada de Inglaterra. Bueno, pues me salto el capítulo de este árbol inglés y me voy a ver este otro, que el de Canarias, el de el de Rosalía de Castro, cualquier otro. 101 árboles, un trabajo arduo, ¿no? Para hablar de 101 árboles. Sí, sí. De todas formas, uno que es optimista, es decir, si este libro tiene un cierto recorrido, bueno, pues a lo mejor igual hay otros 101 árboles para contar historias. Porque estos árboles son de todo tipo de procedencias, ¿no? Sí, realmente creo, a ver, si no me falla la memoria, hay 6 de Galicia, 2 de otros puntos de España, de Asturias y Canarias, y el resto son de todo el mundo, es decir, desde esos árboles que se utilizan en vivo para hacer puentes, con sus raíces en la India, o, bueno, ese ya no existe, pero bueno, la única secuoya que he citado en el árbol, la secuoya Mark Twain, que era un modelo de árbol y que lo cortaron precisamente por bonito, lo cortaron. Por bonito. Por bonito, porque era el más perfecto en la forma y tal. Hay un trozo de él en Inglaterra, otro trozo en Estados Unidos, y el resto fue para estacas. Pues vaya pena. Pero tiene, aparte de que hay mucha fotografía del momento del corte y incluso de los pedazos que aún hay de él que se conservan en el Museo Británico, por ejemplo, lo interesante del tema es que a raíz de la caída de ese árbol se inicia el movimiento ecologista o el movimiento naturalista, mejor que ecologista, el movimiento naturalista moderno. De pronto se dan cuenta que estaban cortando catedrales, simplemente para hacer estacas. Estoy cortando un árbol de 2000 años para hacer estacas. Y la gente empezó a protestar y ahí se inicia el movimiento moderno conservacionista, y de hecho, bueno, pues la zona donde se cortó Mark Twain, esa célebre secuoya, pues hoy está protegida. Entonces tiene su aquel también. No sabemos muy bien por qué le dieron el nombre del escritor, pero bueno, tiene su recorrido. De todos los árboles, estos 101 árboles, tienen algo que aportar a nuestra visión del mundo. La parte histórica, es decir, aunque no es el original, sino como el Carballo de Guernica, que no está aquí. Como el Carballo de Guernica siempre hay un hijo para incluir. Por ejemplo, ese árbol donde, según la mitología griega, se juntaron Zeus y Europa y nació la cultura minoica, hay un hijo, un nieto, un bisnieto de ese árbol que aún hoy tiene que estar protegido, porque se lo llevan. Hay árboles que han muerto de éxito. Literalmente. Literalmente. La gente se los llevaba. El árbol donde se escondió un rey de Inglaterra para salvarse durante la Guerra Civil se perdió a base de que todos los visitantes querían llevarse un pedacito y mataron el árbol. Qué pena. Hoy hay un hijo que está, bueno, en las condiciones que está, pero un hijo del árbol in situ. El original se perdió, todo el mundo que iba, y no estamos hablando de turistas del siglo XX o del siglo XXI, no. Desde hace varios cientos de años, todos los visitantes se querían llevar una hoja, una bellota, era un roble, un pedazo. Y no nos damos cuenta que cada uno se cree que por un poquito no pasa nada, pero claro, somos muchos y un poquito termina desapareciendo por el éxito. Muy importante para contar estas historias es poder ver de qué tipo de árbol o cuál es la circunstancia, y este libro nos lo muestra. Ya no solo nos cuenta la historia, sino que la imagen lo ilustra. Yo creo que es fundamental para este tipo de libros. Ha sido difícil conseguir todo ello, la información y estas imágenes. Sí, a ver, no, fácil no es. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Mira, realmente la primera de las historias que figura ahí es de Galicia y fue publicada ya hace como unos 10 años. Luego, durante una época, publiqué algunas historias vía internet en diversos foros, y luego el tema del COVID, que a todos nos afectó y nos encerró en casa durante esa época, trabajé un poco más, pero no traía todavía la idea de hacer un libro sobre el tema. Fue en el último año que estuve, sí, no, el último año no, ya lleva 6 meses, 8 meses en la editorial. Los últimos 2 años, terminar el COVID y aquella preapertura a la vida normal,
estuve ocupado en casa por otras circunstancias, muy sujeto, y bueno, con frecuencia me levantaba a las 5 de la mañana y me ponía a escribir. Eran circunstancias personales también, y escribía sobre todo de noche, de día no, pero de noche, a primera y a última hora del día era cuando yo escribía. Aprovechabas. Es decir, he vinculado, pues, desde mis propios libros, es decir, yo tengo, bueno, mi colección de libros en casa, ¿no? De árboles, hay visiones personales de sitios donde yo he estado, y otros pues los he buscado pues como he podido, ¿no? De estos 101 árboles que se cuentan sus historias, ¿cuál destacarías de todas ellas? Todas tienen... Claro, es muy difícil decir a un padre que elija entre uno y otro, pero seguro que hay uno que te ha marcado más que otro. ¿Qué historia destacarías? Supongo que la primera que escribí, porque además estuve yo, no en el sitio y en el momento, pero en el sitio sí, pero no en el momento, que es la historia del árbol, el irmanciño de Otero Pedrallo. Cuéntanos. A grandes rasgos, para que la gente se lea el libro, claro está, que nos deje esas ganas de leerlo. Otero Pedrallo no tenía hermanos y la costumbre familiar era de plantar un árbol cuando nacía un niño. Aún está en el Pazo de Trasalba el árbol que plantaron cuando nació el padre, un naranjo. Ahí le plantaron un árbol que toda la vida pensó y dijo que era una araucaria. No era una araucaria, que era un pinsapo, un abeto español. El caso es que el árbol se cayó y él ya tenía la idea de decir, cuando se muere mi hermano, yo me queda poco. Nunca lo supo, la historia hay que resumirla, nunca lo supo, pero de ese árbol se hizo su ataúd. Y los dos hermanos, el hermano árbol y el hermano humano, fueron juntos a la tumba. Pero bueno, es decir, es muy resumido, porque la historia es bellísima, es triste incluso, y emocionante, sobre todo muy emocionante. Pasamos a otra historia como esto. Te voy a preguntar por algunas que nos llaman mucho la atención, aunque sé que no nos puedes desvelar todo, pero hace nada se acaba de celebrar el Día de Rosalía de Castro y, como no, te tengo que preguntar por esa higuera de Rosalía. Sí, la higuera de Rosalía es una que crece en la Casa de la Matanza, en Padrón, donde vivió y murió Rosalía. A ver, aquel famoso verso, o aquellos famosos versos de Rosalía, donde habla Figueiriñas que plantei, posiblemente no se refieran a esa, porque esos fueron publicados en Cantares Gallegos antes de que ella fuese a vivir a la Casa de la Matanza. Pero queda la sospecha bastante fundada de que fue Rosalía quien plantó el árbol. El árbol hoy es muy viejo, muy estropeado, se cayó ya en una ocasión y le quedaron allí 4 raíces, lo volvieron, está sujeto por un pedestal metálico y lo sigue manteniendo la Fundación Rosalía de Castro in situ. Bueno, aprovecho también para contar que de Rosalía tenemos tanto que fue necesario hacer 2 libros para recoger todo lo que lleva el nombre de Rosalía, y un libro específico, o sea, uno de todo lo que hay por el mundo, desde plazas, monumentos, árboles a nombre de Rosalía, y otro para el jardín de la Casa de Rosalía, que tiene unos árboles allí, pues, llegados prácticamente de todo el mundo, enviados por la diáspora gallega. El árbol de Rosalía ahora, en los últimos años, inicialmente quien empezó con esto fue como el que citaba antes, mi compañero don Carlos Rodríguez de Acado, empezó a hacer esquejes de la higuera de Rosalía. Se hizo en un momento para unas determinadas circunstancias, y hoy están de la mano de la Fundación Casa de Rosalía, y son, ¿qué diría yo?, un emblema de la fundación y de la casa que se distribuye por el mundo. Aquí en Narón hay uno, he puesto la foto, porque en su día, cuando se presentó un libro sobre Rosalía, aquí muy cerca en el Seijo, Rosalía en el Seijo, del que es coautor un amigo mío, estaba el presidente de la Fundación Rosalía de Castro y le pedí una higuera para Narón. Y se trajo, y se está plantada en la calle Rosalía de Castro, en un parquecillo que hay allí, y está creciendo, y la he recogido en el libro también. Ya me he extendido bastante, sin decir... Aspectos muy interesantes podemos encontrar en este libro, Árboles con Historia, 101 historias de árboles, porque nos desvelan que hay
árboles que en su interior hay capillas. Esto es algo que además, si ven las imágenes que se encuentran en el libro, la verdad es que es muy llamativo. Sí, sí, tampoco hay que ir muy lejos, ¿eh? Es decir, nos vamos a Lugo, en Begonte, y hay una capilla que talló... a día de hoy se puede entrar en ella. Entrar, a ver, tiene una cerca, yo no sé exactamente cómo está a día de hoy, de quién depende. El escultor, vaya, se me olvidó el nombre ahora, bien, era vecino de allí, la talló en el interior para salvar el árbol. Es decir, era un árbol ahuecado que él limpió, talló allí unas figuras, y la capilla tiene puerta incluso, y está cercada. Era para salvar el castaño que estaba al pie de aquella iglesia. Pero después seguimos en Francia, por ejemplo, dentro de un tejo. Hay una capilla y un oratorio en dos tejos prácticamente gemelos, que hay en una determinada zona de Francia. Muy moderna, la capilla de San Paisios, que es un santo de la Iglesia ortodoxa, pero que le dedicaron la capilla a los 15 días prácticamente de declararle santo, pues alguien que lo había conocido o había conocido que estuviera trabajando en la zona y tal, hizo aquella capilla. Hay dentro de un triple plátano de jardín una iglesia donde se hace misa dentro del árbol, un pequeño oratorio donde se dejan los papelitos con peticiones al estilo del muro de las lamentaciones de Israel, aquello de dejarle los papelitos y luego el viento se los lleva. Bien, pues eso se hace dentro de ese árbol. La naturaleza es alucinante, que pueda dar esto. Bueno, y el ser humano que también ayuda para ello, pero la verdad el que pensar que un árbol pueda usarse para eso o para meter a bebés muertos, fallecidos. Sí. Eso es de lo más extraordinario que yo he llegado a ver y conocer. Un determinado tipo de árbol, que es de la familia del árbol del pan, tiene una savia blanca, lechosa y muy abundante. Entonces se talla en el árbol el hueco para meter a un bebé. Digo se talla, realmente en los últimos... oficialmente en los últimos 50 años no se ha hecho, o no se hace. Otra cosa es que se haga sin darse cuenta, efectivamente, porque esto muy bien visto no creo que esté. La tradición era esa, es decir, bebés de menos de 6 meses y que no le hubiesen salido los dientes. Se les consideraba santos, y entonces se enterraban dentro del árbol, se cierra el nicho con una tela vegetal, no demasiado apretada. La idea es que pase el aire al interior y el bebé en posición fetal se mete en el árbol. La savia del árbol lo recubre como si fuese la leche materna, y esa tela que cierra, no muy apretadamente el hueco, les dejaría en teoría respirar. Obviamente están muertos, ¿no? Pero deja pasar el aire. Y se considera que vuelven al útero materno o a la vida materna, y allí así se enterraban. En el árbol la posición del nicho está en función de la dirección la aldea donde procede el niño. La altura en el tronco depende el nivel social, es decir, el que está en lo alto del árbol pues era de la familia seguramente más rica o más poderosa de la aldea. Las madres durante un año no pueden visitar el árbol. Porque si no lo cogerían, yo no creo. Pueden, o sea, de las pocas cosas que tienen prohibidas es visitar, o sea, ir al entierro y visitar el árbol hasta que tienen un año, hasta que ha pasado un año. Se supone que es para impulsarlas de nuevo a volver a ser madres, es decir, que no se ciñan a esa pérdida, que busquen continuar su vida. Y estas imágenes las podemos ver también en el libro. Sí, hay fotos, esa es la parte quizás más complicada, no haber ido, en este caso es a Indonesia, sino poder aportar unas fotos de manera legal. Otra de las fotos que me ha llamado la atención es a través de esas ramas de un árbol que hace a modo puente, que te hace pasar de un lado a otro, y yo anteriormente, antes de empezar esta entrevista, yo le decía, yo no me atrevo a pasar por ahí, pero sí, a día de hoy se puede pasar. Sí, sí, hay puentes, y de hecho se siguen haciendo. Están hechos, no se sabe desde cuándo, realmente no hay
Obviamente cuando uno está en medio de una selva y hace un puente de ese tipo no lo deja documentado. Son variedades de ficus, árboles, además hacen unas raíces con mucha facilidad. Se utilizan sobre todo para cruzar ríos. Es una zona muy lluviosa, la zona más lluviosa de la India y no diría del mundo porque no tengo datos, pero extraordinariamente lluviosa. Entonces los ríos crecen con una cierta facilidad y lo que hacen es llevar las raíces de un árbol guiadas de un lado a otro. Normalmente se ponen incluso troncos de palmera abiertos a la mitad o cañas si se puede, y se guían las raíces para que enraícen al otro lado del río, del hueco que sea, ¿no? Entonces las van engordando, las van llevando y hasta que al final enganchan, o sea, se enraizan en la otra parte y son capaces de sujetar el peso correspondiente. A día de hoy se están haciendo puentes metálicos, puentes colgantes, pero con idea de que después guiar las raíces de los árboles, porque en semejante humedad, al final el metal se pudre. El hierro va a acabar estropeándose. Fíjate tú, ¿quién diría que es más seguro la rama de un árbol que un hierro que se mantiene? No he tenido la oportunidad de conseguir la foto, la he visto, pero no tengo los derechos para publicarlo ahí. Hay un puente que yo casi diría que aguanta perfectamente de un coche, porque incluso tiene enlosado de piedra sobre las raíces del árbol que pasan de un lado a otro. Es decir, es una técnica. Hoy, como ya los turistas se dedican a visitarlo, pues ahora hay incluso una escuela enseñando a hacer puentes vivos, sí, para los turistas. Todo hay que sacarle su provecho. Y de este tipo de puente a árboles de la luna, cuéntanos. Bien, lo de los árboles de la luna, realmente el nombre es quizás un poco cogido con los pelos, sino son simplemente árboles nacidos de semillas que han ido a la luna. En uno de los viajes a la luna, uno de los astronautas había sido bombero forestal, saltador de humo, que le llaman los americanos. Es decir, un bombero primero fue bombero de los que van por tierra, pero luego saltaba en paracaídas a zonas de difícil acceso para ir a apagar el fuego in situ. Luego el hombre evolucionó y sacó su licencia de piloto, bueno, total que acabó en la NASA. Y el Servicio Forestal de los Estados Unidos, pues en una mezcla de campaña científica, publicidad y tal, habló con él y dice, oye, llévate semillas a la luna. Prepararon un paquetito, cada astronauta podía llevar algo, y envasaron una serie de semillas de diversas zonas de los Estados Unidos y las llevaron a la luna. A la vuelta, las metieron a descontaminar, fue un desastre aquello, se rompió todo, se mezclaron, pero bueno, las semillas luego se plantaron y dieron. Y nacieron. Las primeras que nacieron se murieron también, porque la NASA sabe mucho de tecnología espacial, de árboles menos. Entonces las plantaron, nacieron y las dejaron morir. Pero posteriormente el Servicio Forestal las recuperó e incluso ahí se hicieron obsequios institucionales con esos árboles. Al emperador de Japón se le regaló un árbol de la luna, por ejemplo. Pasado la época de la novedad, se perdió un poco la conciencia y los dejaron pasar. Y la hija del astronauta en cuestión, Rosa se escribe, hizo la Fundación Árboles de la Luna para recuperar esa información. El padre había muerto muy joven, con 60 años, y la hija quiso recuperar todo eso. Pero ahora se encuentran con que no todos los árboles se saben dónde están. Teóricamente en España no hay ninguno, o yo no tengo información de que haya ninguno. En Brasil, por ejemplo, sé que hay dos. Uno está muy bien, extraordinario, el otro casi lo dejan morir allí metido en una esquina a la sombra. Inglaterra tiene algunos, pero no sabe dónde, y hay una campaña en Inglaterra buscando dónde están los árboles de la luna. En Europa hay algunos, no se sabe muy bien, y dentro de los Estados Unidos es donde más hay.
Estas son algunas de las historias que nos podemos encontrar en este libro de 101 árboles, que no vamos a contar más, porque si no, yo te seguiría preguntando, porque la verdad que las historias son... Sí, hay historias muy bonitas. Muy bonitas, pero que la gente lo lea. ¿Cómo pueden conseguir este libro? Bueno, a día de hoy está en 3 o 4 librerías de la comarca, es decir, bueno, aparte la propia editorial se encargará en su momento de distribuirlo. El viernes 3 lo presentaré en la Biblioteca Municipal de Narón, donde alguna gente ya podrá, bueno, supongo que habrá alguno allí, podrá conseguirlo, pero vamos, lo normal es decir, a la librería, no voy a decir nombres, librerías de la comarca, tanto allí en Narón como aquí en Ferrol de momento, y luego pues ya se veremos. ¿Cuál es el objetivo que te has marcado, que quieres hacer que llegue al lector? Que el lector que lea este libro, ¿con qué se tiene que quedar? Se tiene que quedar que la historia humana es tan amplia, tan diversa, que incluso a veces en algo que aparentemente tan insignificante o tan importante, todo depende cómo lo mires, como es un árbol, puede haber mucha historia acumulada. No es lo mismo una casa vieja que se está cayendo que la casa donde, por ejemplo, la casa de la Matanza, donde vivió Rosalía de Castro. ¿Es una casa vieja? Sí, pero era la casa de Rosalía. La diferencia es notable. En los árboles pasa un poco lo mismo. Hay algunos que dicen, oiga, este árbol, son palabras mayores. Muchísimas gracias, Tomás, por venir esta noche para contarnos sobre la historia de todos estos árboles tan interesantes, y esperando eso, que digas que esto continúe, esta saga, y que sepamos 101 árboles más historias de estas. Bueno, a ver si es verdad. Estaremos ahí atentos. Muchísimas gracias por venir. A ti. Buenas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.